Con la objetividad que nos caracteriza, agradeciendo su agradable compañía, nos complace presentar en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Senado declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas un proyecto de ley que aumenta en 5.000 millones de pesos una ley de bonos para destinar 1.000 millones para el reordenamiento, comercialización y manejo de los excedentes de arroz. La Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental lanzó una convocatoria a licitación pública nacional e internacional para la venta de los activos de Aster Comunicaciones, empresa de televisión por cable. El proceso es organizado con la asesoría de las firmas Grant Thornton y KPMG Dominicana. El Vaticano considera necesaria una reforma urgente del sistema financiero y la creación de una autoridad pública mundial que tenga poder y competencia universal. El tema fue presentado por el cardenal Peter Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que asegura que el liberalismo económico sin reglas y sin controles es una de las causas de la actual crisis económica. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz y quien les habla, estamos aquí en compañía del amigo Manuel González Tejera, asesor del ministro de Agricultura. Y como ustedes se imaginarán, vamos a tratar temas relacionados con la agricultura y con la producción y el tema del arroz. Y estos temas que son tan importantes para la dieta de la población dominicana. En estos últimos meses, yo creo que ya esto es un tema que recurrentemente se ha venido produciendo hace varios años, ¿verdad? Esa situación de que hay un exceso de producción de arroz en una época del año. Y entonces ahí se deprimen los precios, hay problemas con ese desequilibrio entre la oferta y la demanda de un producto tan importante. Y uno siempre tiene la preocupación de que se pueda producir una situación en la que varios productores o grandes o un gran número de productores se puedan ir a la quiebra por el tema de la pérdida que se pueda producir en un momento dado entre lo que es el costo de producción, el costo finalmente en que se coloca el producto en el mercado, o simplemente porque no haya un flujo necesario, el flujo necesario para que se pueda colocar esa producción en el tiempo previsto. El gobierno y el sector financiero, especialmente el Banco de Reserva, han venido haciendo un esfuerzo durante los últimos años en el tema del suministro, la pignoración del arroz. Y entonces, ahora este tema como que está más caldeado que nunca y uno entiende que tiene de alguna manera algo que ver con el ambiente político que está viviendo. Porque si tú te das cuenta, prácticamente donde quiera ahora, los sectores, las comunidades, donde quiera hay un movimiento de protesta pidiendo obras y cosas, porque están tratando los sectores de aprovechar la coyuntura política para presionar a las autoridades para conseguir obras que en época pasada no pudieron conseguir y que estuvieron tranquilos con ellas sin esa situación. Y es lógico entonces que los sectores ahora vean una oportunidad para sacar provecho de la situación y lograr que les resuelvan problemas de las comunidades que en otra época menos politizadas son más difíciles de conseguir. Por eso uno ve tantos movimientos donde quiera, hay un movimiento de protesta, te cierran las calles y te crean una situación. Entonces uno se da cuenta de que si bien es cierto que en cierta medida las comunidades tienen problemas cuando hacen esos reclamos, también lo es que hay sectores políticos que se aprovechan de la situación para poner al gobierno a pagar un costo más elevado, un costo político por la protesta de las comunidades. Entonces esto, en el caso del arroz,
a mí me da la impresión de que, tal y como está ocurriendo con otros aspectos de la vida nacional, pudiera también estarse el tema del 4% y esos movimientos que hay ahora. Todo esto tiene un ambiente político que realmente a uno se le hace difícil a veces valorar la realidad y lo que es el tema político de cómo se manipulan estas cosas. Son cuestiones que los dominicanos estamos acostumbrados a vivir. Pero yo creo que el tema del arroz y el tema de la producción agropecuaria, el tema de alimenticio dominicano, son temas de mucha importancia, de mucho cuidado, de mucha preocupación. Entonces, tenemos que estar siempre previsores para que no se vaya a producir una situación de escasez de un producto de esta naturaleza tan importante para la dieta dominicana, y que los productores que ya hemos, gracias a Dios, logrado ser autosuficientes en la producción de este producto, mañana no tengamos que valernos de las importaciones para poder satisfacer esa demanda. Así que bueno, eso es realmente el primer plato. El primer plano. Don Luis, Rosana, hay un dicho, bueno, creo que se puede decir a esta hora, ya después de las 9 de la noche, se puede decir que hay un refrán muy clásico que dice que el que no grita no mama. O sea, el hecho de que existan protestas, yo le pondría la comilla, o sea, la gente tiene derecho a reclamar, o sea, tiene el pleno derecho a reclamar. Eso es lo bueno que tiene a veces las elecciones, que a veces uno no ve cosas y las tiene que ver obligatoriamente. Sí. Entonces, el hecho de que una persona le pida que le asfalten o que le tapen un hoyo en su calle, eso es correcto. Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos para tapar ese hoyo o asfaltar esa calle o construir ese puente o construir esas aulas o construir esa escuela o construir esa clínica o construir ese hospital? O sea, porque la pregunta es esa. O sea, porque normalmente aquí no, y las necesidades son ilimitadas. Y los recursos escasos y nunca dan para satisfacer todas las necesidades. Entonces no queremos que el presupuesto sea deficitario. Sí, entonces es que ahí es donde yo quería entrar, porque siempre se discute en la agenda pública nacional, se habla de los gastos, del gasto público, pero nadie habla de los ingresos. Y entonces, ¿cuáles son los fundamentales ingresos del Estado Dominicano? El combustible, ¿ya? Las bebidas alcohólicas, el cigarro, fundamentalmente, ¿ya? Y el ITEVI. Pero el ITEVI es un ITEVI, vamos a decir, recortado, porque no es universal. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que ir tocando, o sea, los ingresos. Se necesita la elevación de los ingresos. Por ejemplo, se ha discutido, por ejemplo, los ayuntamientos, que no se cumple la ley con los ayuntamientos. Pero yo digo, ven acá, y cuando Obras Públicas construye o hace una carretera, por ejemplo, ahora mismo en el nordeste del país, que se construye una carretera, que se asfalta, que pasa por municipio, eso contribuye con la riqueza de ese municipio, claro. ¿O no? O sí, es una obra de infraestructura de alto retorno económico. Cuando un hospital público se construye en una provincia, o una escuela se construye en una provincia, eso no va a beneficiar el municipio donde se está construyendo esa obra. Claro que sí. Mira, el caso de esa autovía que se acaba de inaugurar ahora. Del Boulevard del Atlántico. Del Boulevard del Atlántico. Es una obra. Que es una obra cumbre, importantísima. Con un alto retorno económico. Que tiene ventajas por todos los lados, porque si tú te ponías a pensar el ahorro de combustible que se va a lograr acortando el tiempo. Y el empuje del turismo. Para tú llegar a esa zona, como está ocurriendo ahora con esta obra. Si tú te pones a pensar en todos los elementos, por ejemplo, el hecho de tú poder irte por una obra de primera línea a una zona turística, esa conexión. De tantas potencialidades como Samaná. Entonces, todas esas son cosas. Y tú no me vas a decir a mí que eso lo va a hacer el síndico de Samaná o de La Terrena o ninguna de esas zonas, ¿verdad? Hay que contabilizarlo. Por eso cuando se discutía sobre el metro, yo decía, yo considero que el dinero del metro hay que contabilizarse al ayuntamiento del Distrito Nacional o la comunidad donde pase, Santo Domingo Norte, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser contabilizado realmente ahí, porque es un buen benefician y aumentan la plusvalía. Usted no se imagina en Villamella, pregúntele a una gente que vivía en Villamella, antes de haber pensado la idea del metro y después.
la plusvalía se revaloriza todo. Se ha revalorizado todo. Por ejemplo, hay un caso, usted acaba de decir un ejemplo muy bueno cuando usted habló de la autovía, la nueva que inauguraron el pasado, creo que martes. Y es el siguiente, por ejemplo, la carretera que va de Santo Domingo a Rincón de Molenillo, que va hacia Samaná o hacia Sánchez. Usted, solamente saliendo de Santo Domingo hacia San Francisco de Macorís, eran 137 kilómetros. Usted tiene 118 por ahí. Usted se ahorró unos kilómetros. ¿Cuánto eso significa en goma? ¿Cuánto eso significa en riesgo? ¿Ya? ¿Cuánto eso significa en tiempo? Que tiene un valor económico, la variable tiempo. Claro, claro, y un costo de oportunidad. Y además revalorizó, ¿ya? Una provincia tan olvidada como era Monte Plata, la provincia de Esmeralda. O sea, eso adquiere un valor. Esa tierra que está ahí en esa zona, ya adquirió inmediatamente un valor. Claro, claro. Y eso es un potencial también para esos municipios. No, pero además el tema de, tú le das 10% de presupuesto a los ayuntamientos. ¿Y quién va a supervisar eso? Es una caja negra casi. ¿Quién va a darle seguimiento? ¿Cómo se va a gastar esos recursos? ¿Quién sabe lo que van a hacer con esos recursos, todos esos síndicos, todos esas? Pagarse sueldo, poner a los familiares a trabajar, cobrar comisiones, gastar dinero. ¿Se va realmente a hacer un uso adecuado, racional de esos recursos? Esas son de las cosas que siempre uno dice, oye, la ley está ahí y debería cumplirse, pero entonces uno se pregunta, por cumplir la ley vamos a echar el zafacón una gran parte del presupuesto nacional. Los recursos, lo que yo pago en impuesto al Estado para que haya una buena administración, para que esos recursos sean manejados racionalmente, haciendo obras. ¿Quién me garantiza a mí que va a haber un uso adecuado de esos recursos? No estoy diciendo que no hayan problemas también del otro lado, porque no estamos diciendo que... No, hay síndicos que tal vez le darían un buen uso. Pero que realmente la discusión es... porque es que normalmente nos centramos en que tiene que ser 10%. No, pero vamos a hablar claro. Necesidades y asignación eficiente. El Estado también invierte en los municipios. Sí. Por ejemplo, hay un caso que tiene... Bueno, yo creo que hay una pausa. Exactamente, muy inteligente, ingeniero. Vamos a una pausa y regresamos.